Sombreado. Para sombrear vamos a utilizar normalmente agujas redondas de Magnum, o sea, Round Magnum, RM, ¿vale? Pero también podemos hacer sombreados con Magnum normal, que normalmente se utilizaría para rellenar, pero también podemos hacer sombreados con Magnum normal. Bien, ¿y qué voltios vamos a utilizar para sombrear? Como hemos dicho siempre, depende mucho del tipo de máquina que estemos utilizando, pero, por ejemplo, en máquinas rotativas y con las máquinas que yo suelo utilizar, se suele utilizar el sombreado con un voltaje aproximadamente de entre 8 voltios y 10 voltios, ¿vale? Aunque yo a veces hago sombreados con el voltaje mucho más alto. Todo depende del tatuador y de cómo mueva su mano normalmente, ¿vale? Esto ya tenemos que probarlo cada uno y adaptarnos y ver cuál es la manera más cómoda para nosotros. Bien, ¿cómo vamos a hacer un sombreado? ¿Cómo vamos a hacer el movimiento de la mano para hacer un buen sombreado, por ejemplo? Tenemos varias maneras de hacer un sombreado. Por ejemplo, estaría la manera de hacer circulitos, que es un poco complicada, esta sobre todo al principio, o arrastrar la aguja hacia adelante, o hacia atrás, o hacia mí, ¿vale? O sea, no es lo mismo que utilice, por ejemplo, la aguja, en este caso, pues puedo hacerla hacia adelante. Como hemos dicho, pondríamos la máquina un poco vertical, lo más vertical posible, sin llegar a estar totalmente vertical, ¿vale? Y arrastrar hacia adelante. Siempre es muy importante que a la hora de apoyar la aguja, sobre todo las agujas planas, en la piel, siempre apoyemos la totalidad de lo que es su superficie, ¿vale? Por ejemplo, no apoyamos de lado, así. Sí que podemos hacerlo según qué partes, pero cuando queremos hacer una sombra limpia, hay que apoyarla, digamos, por completo y intentar que sea el movimiento lo más plano posible. Por ejemplo, si yo hago esto, lo que me va a pasar es que esta aguja y esta aguja se van a quedar más marcadas. Entonces me va a quedar más marcada estas dos partes de aquí, las dos esquinas, y se van a ver líneas. Entonces eso no nos interesa. Nos interesa que quede un sombreado bien limpio. Entonces vamos a poner la aguja en esta posición y vamos a arrastrar hacia adelante, ¿vale? Hacia adelante en este caso, ¿vale? O hacia atrás, o al contrario, poner la máquina. Cuando digo arrastrar hacia adelante es arrastrar hacia adelante con la apertura de la aguja para adelante, la tengo en una posición casi vertical por completo y arrastro hacia adelante, o hacia atrás, que es con la apertura de la aguja hacia adelante también, puedo arrastrar hacia atrás e ir levantando, ¿vale? O también puedo darle la vuelta a la máquina y poner la apertura de la aguja hacia mí y hacer este movimiento hacia a mí, ¿vale? Por ejemplo, a mí personalmente es el que más cómodo me va, ¿vale? Cuando hago este tipo de sombreados, normalmente voy cambiando un poco, ¿vale? Depende del diseño, depende del momento, pero bueno, la manera más fácil de sombrear es o hacia mí o hacia adelante, con la apertura siempre enfocando hacia el lado donde estamos arrastrando la aguja, ¿vale? Son las maneras más fáciles. Y después pues tenemos el hacer circulitos, que cuando hacemos circulitos lo que hacemos es que introducimos la aguja y levantamos, sombreamos. Levanto y vuelvo a introducir la aguja y vuelvo a levantar y hago pequeños circulitos. Hago esto más o menos, ¿vale? Levanto, levanto, entro, levanto, entro, levanto, entro y voy haciendo, básicamente voy pasando por encima de cada uno de ellos, los voy solapando los círculos, ¿vale? Por ejemplo, levanto, entro, levanto, entro, levanto, entro, levanto, entro y voy solapándolos. Esto es un movimiento que realmente casi no se aprecia visualmente, es muy difícil apreciarlo, ¿vale? Porque es
muy pequeñito el movimiento. En realidad el movimiento es como muy pequeñito, muy solapado, ¿vale? Y yo realmente no es que levante la aguja por completo, o sea, no saco la aguja por completo, solo simplemente aprieto menos en esa zona. Entonces, cuando estoy atrás estoy apretando más, cuando estoy adelante estoy apretando menos. Estoy atrás, aprieto más, estoy adelante, aprieto menos. Entonces, eso va creando que se solape mejor el tono y no queden manchas, ¿vale? Entonces, esta técnica realmente es muy complicada, es bastante complicada y de momento yo la desaconsejo. Mejor si hacemos sombreados hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Va a quedar siempre, va a ser mucho más fácil que quede un sombreado limpio, ¿vale? Y siempre vamos a intentar hacerlo con una Magnum redonda, una RM, ¿vale? Porque va a ser mucho más fácil hacer sombreados. Sí que es verdad que es un poco más difícil cuando, por ejemplo, tenemos una esquina, es más difícil con la Magnum redonda porque al estar, por ejemplo, digamos que tenemos esta esquina y queremos llegar con a hacer esta línea de aquí, esta esquinita de aquí, ¿no? Y queremos llegar con la esquinita de la aguja y al tener esta posición tan redondeada, las agujas al ser una RM, al tener esta posición tan redondeada, nos va a costar un poquito más llegar a la esquina. Entonces, llegar a las esquinas con la RM nos va a costar un poquito más, pero bueno, se trata de acostumbrarse. Con las Magnum planas nos cuesta un poquito menos llegar a las esquinas, pero también es verdad que con las Magnum planas, al ser, digamos que estar colocadas en una posición que es totalmente recta, es más fácil hacer heridas con las esquinas, porque cuando hacemos este movimiento muchas veces estamos un poco más así, otras estamos un poco más así, a veces tenemos malas costumbres sin darnos cuenta de que estamos introduciendo más una parte que la otra de la Magnum. Entonces eso significa que estoy un poco más así, en vez de estar totalmente recto, totalmente apoyado, estoy un poco más de lado, que a veces con que haga esto, que no se nota, este movimiento, ya estoy apoyando más una aguja que la otra, un lado que el otro. Entonces, el hacer todo el rato este movimiento tan de lado, tan de lado, tan de lado, está haciendo que las agujas de la derecha, en este caso, entren más veces que el resto de agujas, ¿vale? Entonces significa que estoy haciendo más herida en este lado derecho que en este lado, que realmente casi no están entrando las agujas, ¿vale? O están entrando mucho menos. Entonces, muy importante tener siempre la aguja bien plana y utilizar Magnum redondas, porque con las Magnum planas es bastante más complicado, ¿vale? Pero bueno, al final yo siempre he hecho sombras con Magnum planas hasta hace muy poquito, que realmente empecé a probar las Magnum redondas. Pero es verdad que es mucho más fácil hacer sombreados con las Magnum redondas, con las RM. Bien, otro punto importante a tener en cuenta es intentar, como ya hemos dicho anteriormente, no pasar demasiadas veces por la misma zona. Sí que es verdad que cuando hacemos sombreados podemos pasar más veces por la misma zona que cuando, por ejemplo, hacemos una línea o, por ejemplo, hacemos un relleno de color. ¿Por qué? Porque con el relleno de color y con la línea vamos a introducir la aguja más profunda y más veces, ¿vale? Porque vamos a tener un voltaje mayor. Entonces, estamos dañando mucho más la piel, como es evidente, ¿no? Pero si pasamos también demasiadas veces sobre la misma zona, al final estamos haciendo una herida constante todo el rato en el mismo sitio y estamos dañando más la piel que si lo hacemos, por ejemplo, esa misma sombra en unas pocas veces. No hay, por ejemplo, no hay un límite estipulado. Todo depende del tipo de piel, ¿no? Pero bueno, más o menos intenta no pasar más de 5 o 6 veces a la hora de hacer un sombreado por la misma zona, ¿vale? Por ejemplo, si yo todo el rato quiero hacer un sombreado, digamos, a este círculo, ¿no? Y quiero hacer un sombreado del centro hacia el exterior, ¿no?
Si yo, por ejemplo, todo el rato empiezo desde este punto a hacer el sombreado, estoy todo el rato pasando por este punto. ¿Eso qué significa? Que aquí en el centro es muy probable que haga una herida mucho mayor que en el resto del círculo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos que hacer este círculo y tenemos que hacer un sombreado que empiece de aquí hacia afuera, que se vaya degradando cada vez más, por ejemplo, pues podemos empezar a hacer el sombreado desde este punto, que es con un tono un poco más claro, cada vez se va aclarando más, y después, a lo último, cuando ya hayamos hecho todo esto, entonces en el centro hacer como una pasada más sólida, más oscura, y que sea pues simplemente, voy haciendo un poquito de degradado desde el centro, pero algo más rápido, algo más sólido, que sea como directamente cojo el color oscuro, lo meto y hago menos daño sobre esta zona, ¿vale? Si yo hago esto, al final estoy repartiendo el daño a la piel sobre alrededor de todo este círculo. En cambio, si yo hago esto, siempre el daño se está acumulando todo en este centro, ¿vale? Entonces tenemos que intentar repartir el daño alrededor de una zona más extensa para no estar todo el rato insistiendo en la misma zona con la aguja. Como mucho, ya te digo, lo ideal, más o menos, no hay un límite ni hay algo estipulado, pero intenta no pasar en la misma zona cuando sombreas más de 5, 6, 7 veces, ya es muchísimo, creo yo, ¿vale? Y también todo depende de la intensidad que le estés metiendo la aguja. Hay veces que pensamos que por hacerlo más superficial estamos dañando menos la piel, y en realidad lo que estamos haciendo es dañar más la piel exterior, ¿vale? Entonces, el pasar y pasar y pasar y pasar y pasar, lo que nos está haciendo es que estamos introduciendo el pigmento en la capa más exterior a la piel y el pigmento realmente no se está llegando a introducir en la segunda capa. ¿Eso qué significa? Que cuando cure, el tatuaje va a perder mucha intensidad, porque va a estar todo puesto, todo el pigmento en la primera capa, y cuando se quite la costra se va a ir toda esa intensidad con la costra o con la capa que se acaba de regenerar, ¿vale? Entonces hay que apretar un poquito más profundo, hay que introducir bien la aguja, simplemente que con un voltaje un poquito más bajo y con cuidado, y bueno, intentar pues no dañar la piel. Bien, por otro lado, después, aparte de tener, como he dicho, la técnica de hacer el sombreado hacia adelante o hacia atrás o en círculos, también tenemos lo que sería el péndulo, el llamado péndulo, ¿vale? Que sería para adelante y para atrás, que sería, estaríamos haciendo esto. ¿Vale? Y también queda un sombreado muy suave y muy limpio, ¿vale? Normalmente se haría sobre la misma zona, ¿vale? Lo he hecho así aparte para que veáis que entro aquí y levanto, entro aquí y levanto, ¿vale? Pero en realidad esto estaría todo el rato sobre la misma zona, haciendo cada vez un sombreado, moviéndome y haciendo un sombreado limpio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando introducimos la aguja de esta manera hacia atrás, por ejemplo, cuando introducimos hacia adelante, como que queda más intenso, y cuando le hacemos hacia atrás, lo que estamos haciendo es que limpia un poquito las imperfecciones. Es más fácil cuando tatuamos hacia atrás hacer un sombreado muy ligero, ¿vale? Lo que pasa es que si lo hacemos todo el rato así, también dañamos mucho la piel, porque estamos todo el rato pasando. Entonces está bien combinar estas dos técnicas, ¿vale? O sea, para atrás y para adelante. Aunque, como os digo, lo ideal es que hagáis solo, ahora de momento, o hacia adelante o hacia mí. Bien, en el momento de sombrear, normalmente yo trabajo de oscuros a claros, ¿vale? Siempre tengo un orden, no voy pinchando, por ejemplo, un poco de negro, después pinchando un poco de un tono oscuro, otro de un poco de tono claro, un tono el más claro de todos, después vuelvo al negro. No, nunca hago esto, ¿vale? ¿Por qué sigo un orden? Para que no se me olvide
meter un tono en la zona correcta, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos aquí negro, aquí un tono 1, aquí un tono 3 y aquí un negro, ¿no? Hay veces que la piel se irrita, entonces digamos que metemos el negro, después metemos el tono 3. Esto en el caso, ahora mismo tenemos 4 ejemplos nada más, pero hay veces que tenemos muchos tonos que meter, ¿no? Entonces ha pasado ya un tiempo y no sabemos si este era negro o si este era un tono 3 y lo vemos iguales. Entonces nos podemos confundir y pensar que los dos tonos son negros, por ejemplo. O cuando tenemos un tono 2 y un tono 1, no sabemos si hemos metido un tono 1 o un tono 2 porque los tonos se ven muy parecidos al final. Los tonos se ven sobre todo cuando curan. Cuando curan es cuando mejor se van a ver los tonos que hemos metido, ¿vale? Entonces, todo lo negro lo hago primero, ¿vale? Lo hago al principio, así ya sé que ya no tengo que volver nunca más al negro. Y no tengo que estar, por ejemplo, porque cada vez que cambio de tono, tengo que estar limpiando la aguja en el agua. Entonces, si todo el rato, y ahora vengo al negro, después vengo al 2, después vengo al 3, después al negro de nuevo, todo el rato tengo que estar limpiando la aguja. En cambio, si hago todo el rato el negro, no tengo que estar limpiando la aguja constantemente. Entonces voy a ser mucho más eficiente, voy a ser mucho más rápido tatuando. Entonces hago primero el negro y después hago de oscuro a claro. Y esto también me va a ayudar a ver mejor el tatuaje, porque normalmente, como norma general, cuando a un tatuaje le metes los negros, ya ves muy claramente casi todo el diseño. Es como te facilita ver el resto de tonos. Entonces, siempre empezaremos por el negro y así sucesivamente iremos cambiando de tonos hacia más claro, ¿vale? Y el blanco lo meteremos el último. Bien, ¿cómo va a ser más fácil hacer un sombreado limpio? Aparte de lo que hemos hablado ya, de que va a ser más fácil hacer un sombreado limpio si utilizamos la técnica que hemos dicho y las agujas que hemos dicho que son las Road Magnum, las RM, aparte de eso también va a influir mucho el tamaño de la aguja que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, o la cantidad de agujas que tiene cada aguja, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Si tenemos, por ejemplo, una extensión que es muy grande para hacer un sombreado y tenemos que hacer un sombreado de aquí para allá, por ejemplo, va a ser mucho más fácil que utilicemos una aguja grande. Va a ser siempre con las agujas, cuanto más grandes son, más fácil va a ser hacer un sombreado limpio. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si tengo una aguja así de grande, me va a ser mucho más fácil que hacer un sombreado limpio que hacerlo con una aguja así de pequeña, por ejemplo. Siempre que podamos, vamos a utilizar cuanto mayor sea el espacio, mayor va a ser la aguja, ¿vale? También dentro de unos límites, ¿vale? En realidad no nos hace falta tener una aguja así de grande. Realmente con una aguja, por ejemplo, de 15 o de 13, depende del espacio que tengamos, de 13 RM, por ejemplo, de 15 RM o 17 RM, con esas agujas ya podemos hacer realmente unos muy buenos sombreados. Podemos hacerlos también con una 9, pero con una 9 nos va a costar un poquito más. También es lo que te digo, depende del espacio que tengamos que sombrear. Pero yo, por ejemplo, para zonas pequeñitas siempre utilizo una 9 Magnum normalmente, por ejemplo, para una cara, las zonas pequeñitas de la cara, estas zonas de aquí, estas zonas del ojo, y en cuanto puedo ya aumento. Por ejemplo, para los pómulos o para la frente intento meter pues una aguja pues eso, de unas 17 RM, por ejemplo. Ahí ya nos ayuda mucho más a tener un sombreado más limpio. ¿Y por qué? Pues no es lo mismo que tú te sientes sobre un solo clavo a que te sientes sobre muchos clavos. ¿Qué significa eso? Que vas a tener mucha más resistencia para que esos clavos se te introduzcan dentro de la piel, ¿no? Pues es lo mismo. Si tengo muchas agujas, va a ser más difícil que esas agujas entren profundamente. Entonces va a ser mucho más fácil hacer un sombreado limpio. Bien, y por último, para terminar, como ya hemos dicho, la base va a ser utilizar la paciencia para hacer un buen sombreado y también la saturación. ¿Eso qué significa?
que no es lo mismo que yo pase una vez y haga un sombreado, que se va a ver ese sombreado, al final se va a apreciar, pero si yo paso varias veces por la misma zona, con una aguja, por ejemplo, un poco más gordita, o sea, si yo paso, digamos, por aquí, con el grosor de mi aguja, y después paso por aquí, ¿vale? Digamos que estoy haciendo esto, y aquí estoy haciendo esto, o sea, es como que con la aguja en realidad estoy haciendo el mismo movimiento, ¿no? Estoy haciendo hacia adelante, ¿no? ¿Vale? Pero en este punto de aquí se están solapando, ¿vale? ¿Qué significa? Que este punto de aquí va a quedar más saturado que estos puntos de aquí, que estas partes de aquí, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que voy a tener que intentar saturar todo. O sea, significa que voy a tener que estar todo el rato solapando todas estas peinadas que estamos haciendo con la aguja, ¿vale? Siempre tenemos que estar poniendo uno encima del otro, para que todo quede bien solidificado, aunque sean sombras, pero para que todo quede bien pigmentado y que no haya una zona más clara que la otra, tenemos que intentar siempre solapar, al igual que, por ejemplo, con el color.